aquí en Cultura a todo mate y hoy nos vamos a dar un gustazo de recibir a un amigo y charlar con el contador amigo Raúl García. ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy vine como en un rol de consumidor. Epa. Y como estoy con un amigo que sabe de roles y de historia, de teatro y contar historias. Bueno, ahí me dio el pie, porque de paso hacemos el parroquial antes de meternos en la conversación, que vamos a ver cómo le damos una impronta cultural, pero este domingo, en conmemoración de la democracia, después de ir a votar, porque todos tenemos que ir a votar, a las 20:30 vamos a estar en el espacio LOA, la gremial de los médicos, con la rebelión de los 7 jefes. Una función a las 20:30. Va a haber ahí una promoción de un 2x1, así que va a estar interesante, para que estemos todos, llenemos la sala y después que nos enteremos del resultado, que a las 20 más o menos nos vamos a enterar, ya nos vamos a ver la rebelión de los 7 jefes. El 15 de noviembre se cumplió los 450 años y es una linda propuesta para ver. Y que después nos vayamos... Usted la vio, ¿no? Lo recomiendo y estamos conectados. Y eso que vi, que la obra me impactó, de alguna forma lo que vamos a hablar ahora tiene que ver también con la organización de los pueblos, el Estado. Vamos a hablar de impuestos, pero impuestos, dinero que tenemos que poner, que es desde los tiempos inmemoriales, digamos, hay que poner dinero para que alguien que gobierna lo distribuya. El tributo de la corona, como decía. El tributo de la corona. Y bueno, hay tantos impuestos que son anacrónicos. Y bueno, hoy vamos a hablar de IVA o de consumidores. El impuesto al valor agregado, que nosotros lo conocemos del año 70 y pico, ¿no? Sí, el impuesto arrancó en el año 73, pero para que la gente no se aburra, ¿qué es el impuesto? Que a nadie nos gusta pagar y que si estamos convencidos que ese dinero que estamos poniendo nos mejora en algo la calidad, lo vamos a pagar con más gusto. Pero acá hay un tema, es decir, el domingo, digamos, no podemos hablar porque estamos en veda, pero el domingo tenemos que ir a elegir y cualquiera sea quien gana, el problema que hoy tenemos el lunes, que es feriado, el martes, va a seguir estando. Entonces, aparte de traer un planteo del problema, va a ver si podemos agregar una solución. Todos los consumidores, somos todos consumidores. Y en eso del teatro que aprendí de usted, tenemos distintos roles, pero todos somos consumidores. Otro en algún rol después va a ser presidente, otro es diputado, otro es comerciante o contador o médico, pero todos somos consumidores. Y todos los consumidores de acá de Argentina, dicho por 2 funcionarios de AFIP que son de signos de gobiernos, de signos políticos distintos, coinciden en algo en que de cada 3 pesos que todos estamos pagando, llegan al fisco 2 pesos. Entonces, le hablo a los consumidores. Todos los consumidores tenemos que exigir que ya estamos pagando el impuesto, que ya estamos haciendo el esfuerzo y que le pedimos a quien sea, quien pueda guiarnos, que solucione esto. Voy a proponer una solución, una herramienta nueva y que puede ser muy significativo y muy importante. Bien. Entonces, le voy a contar un cuentito, porque el tema de impuestos es jodido, es difícil. Cuénteme. Le cuento. El impuesto es dinero que todos tenemos que pagar, se lo damos a quien nos administra, y esa caja negra, que a veces es complicada, que se llama impuesto, damos dinero, el engorro de qué es lo que es el impuesto, qué tal el formulario, tal cosa, pero hay distintos tipos de impuestos. Por ejemplo, junto, digamos, con su obra del 1500, me acuerdo que hay un impuesto viejo, que es el impuesto de sello, que viene de la corona, en donde todas las transacciones tenían que hacerse en papel sellado. Entonces eso se quedó, y de ahí surgió el impuesto de sello, un impuesto anacrónico. El estampillado. El estampillado, pero hablaba de papel sellado. El papel del soberano, digamos, tenía que transaccionar, cada uno que transaccionaba, entonces cobraba. Bueno, ¿qué tiene que ver el impuesto y cuál sería el cuentito? Los funcionarios dicen de que todos nosotros cuando vamos a consumir pagamos el impuesto. ¿Nos den factura o no nos den factura? De cualquiera de las dos formas,
el impuesto por ahí se diluye, se va por otros canales de la economía. Entonces supongamos que tenemos una escuela, somos de la cooperadora o estamos en un club y si no en un consorcio. Y todos los días pagamos 3.000 litros de agua, pagamos por 3.000 litros de agua, pero al tanque llegan 2.000. Entonces tenemos que empezar a ver esa caja negra, que es ese caño que tiene para que no lleguen. Entonces nos van a empezar a explicar en esa caja negra, por ejemplo, ese es un caño de plomo que hace 50 años que se colocó, que es similar cuando se creó el IVA y también nació Internet, y también es contemporáneo al nacimiento de cualquiera de los dos que van a ser presidente. Uno nació en 1970, otro nació un poco menos. El Internet nació en 1969. Sí. Son presidentes de 50 años. Y en esa gestación, y si en ese ejemplo que nos van a explicar del caño que sube, digamos, van a decir, es un caño de plomo, en aquel momento se hacía con cal, la cal lo comió, pero a mucha gente no le importa que pago todos los meses, tengo un medidor por 3.000 litros de agua y llegan 2.000. Y nos dicen, bueno, pero ahora vamos a tener va a cambiar el consorcio y el administrador del consorcio, pero bueno, por más que me cambie el administrador del consorcio, ese problema va a seguir estando. Exacto. Y lo tengo que solucionar. Y no tiene que ver con la ideología, con un partido, con otro. Si yo, entre todo, volviendo a la Organización de las Naciones, los pueblos dijeron, vamos a pagar un impuesto, y los legisladores dicen, tenemos que pagar el 21% de impuesto, no hay mucha discusión. En este caso del consorcio, si después esa parte, ese tinte político sería, bueno, se arregla, nos van a decir, no, este caño no va más, vamos a tener algún inconveniente, pero conviene poner un caño aéreo, hacemos algo nuevo, de plástico ahora, y van a llegar 3.000 litros. Vamos a tener algunos engorros, parte estética, pero lo solucionamos. Después, que ese tema que no tiene discusión política de que pagamos el impuesto que estamos para que llegue, después veremos igual que en el consorcio qué se decide con esos 1.000 litros más que vienen. Entonces, cuando se reúne el consorcio, y ahí también tiene que ver alguna parte la parte común, que dice, no, yo no voy a ir a perder tiempo a los consorcios porque pierdo tiempo, porque no decido, no me voy a meter en política porque dejo. Entonces después se van a ver qué se hacen con los 1.000 litros. Y alguno va a decir, bueno, ahora con estos 1.000 litros podemos usar la pileta que no la usaba porque teníamos los 1.000 litros. Otro va a decir, no, pero el agua, que es algo vital, vamos a usarlo, y así. Bueno, a ver si le entendí más o menos la cosa. Usted tiene una propuesta de un cambio, digamos, más estructural, digamos. Más estructural. Y después vemos qué hacemos con esos 1.000 litros, cómo lo repartimos, entonces, que me imagino que para cultura, educación, salud, prioritariamente, para producción también. Eso lo va a decidir después el consorcio, que el consorcio serían todos los que le dimos el poder, los legisladores, el poder ejecutivo, qué hacer cuando eso se... Sí, la gente, ahora, fundamentalmente, a través de sus representantes. La gente, que yo le hablo ahora a todos los consumidores, que somos todos, ya estamos haciendo el esfuerzo y estamos pagando. ¿Qué dice el funcionario? Para no ser los números tan grandes, sería así. 1,5 billones de pesos se juntó por IVA en octubre. Algo técnico, pero eso que se junta en octubre y parte que es de septiembre. Si 1,5 billones se junta en octubre, y todos los funcionarios de AFIP, lo dice el AFIP, que de cada 3 pesos se juntan 2, es lo mismo que pensar que ese 1,5 son 2. Quiere decir que si hago 2, eso dividido 2, es el 1 que me está faltando. 0,75 billones de pesos por 12 meses me da 9 billones de pesos. El problema, para ver que alguna vez hablamos nosotros de Pareto, eso de 80-20, entonces si yo con este 20% de esfuerzo puedo arreglar el 80%, esos 9 billones, hoy el problema que tenemos son las LELIQ, que hablan de 22 billones. En 2 años y medio se pagarían las LELIQ. La deuda con el Fondo Monetario es menor. Es decir, eso de ver después qué hacer con esto que se recauda de más sería como el consorcio, ¿qué hago con los 1.000 litros que tengo de más? Eso sí tiene que ver por ahí con la política, pero si yo una vez cambio el caño y me queda más agua
y después no estoy de acuerdo con eso que estoy haciendo en el consorcio, vendrán otros tiempos que cambiará la conducción, habrá otro administrador del consorcio y veré qué hago. Pero lo que no se va a modificar es la estructura de esto que está acá, que es la estructura. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? El IVA. El IVA. El IVA es un impuesto que se gestó junto cuando se gestaron los dos que van a ser presidentes y se gestó con Internet en 1973. Ahora en diciembre se cumplen 50 años de la promulgación de la ley, pero antes se gestó. ¿Y qué se pensaba ahí? Que ahora viene lo engorroso de qué es el IVA, que todos los consumidores pagamos el IVA, pero los contribuyentes no son los que ponen el dinero. Entonces, si de ese 1,5 billones que se juntó de IVA, que lo pagamos todo, no lo paga el exportador. ¿Qué tiene el exportador que estar pagando IVA, el constructor, el otro, si lo pagamos nosotros? O sea, ¿por qué se hizo así en ese momento, hace 50 años? Porque se daba el dinero, todo era físico, todo era papel, no había nada virtual, para que no se quede con todo el dinero, la base de la pirámide del comerciante, se iba haciendo un juego en esa caja negra rara de débito, crédito. Pero si yo le entrego el dinero y se queda en el camino, no se lo entrego. Está bien. Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si yo no le entrego el dinero, ¿qué sería? ¿Cómo sería el sistema? Cada uno que es consumidor, todos somos consumidores, nos retienen el dinero, nos entregan una letra, algo que sirve solamente para pagar impuestos, que puede llamarse LECOF, letra de cancelación de obligaciones fiscales, que tendría que ser actualizado para que tenga poder su poder, digamos, no se pierda por lo que distorsiona la inflación, y con eso vemos cuánto se junta y se recauda. Y ahora le hablaría a AFIP, porque Háblele, lo que es... háblele. Le hablo a AFIP, porque dentro de lo que es raro es que los gobiernos pagan IVA. Entonces, cuando AFIP tiene todas las quits que empiezan en 30,99 o que dice exento de IVA, le facturan IVA y ese IVA que le facturan tiene el IVA dentro y lo paga el gobierno. Pero si por otro lado AFIP dice que ese dinero no llega en su totalidad, ¿para qué se lo entregan? Entonces, esos gobiernos dejarían de ser contribuyentes y ahí también, bueno, más técnico, pero indirectamente se arreglaría algo de lo que hoy, digamos, discuten, de lo que es la coparticipación de las provincias que más aportan. Entonces, supongamos, todos los medicamentos que estoy comprando, alimentos, las cosas, Ministerio de Acción Social, estoy comprando y estoy pagando el IVA. Ya si ese IVA no lo pago porque dejo de ser contribuyente, me estoy ahorrando. O sea, si yo pago de IVA 100 y me dicen que llega el 33%, pero es muy probable que en esas operaciones sea más del 33%. Entonces ya esa provincia no está pagando, está mejorando su relación de la coparticipación, pero eso es más técnico. Pero bueno, no sé, usted le habla a AFIP, no sé si AFIP AFIP lo escucha. Entonces lo que necesito de AFIP que sería que dentro de la recaudación de 1,5 billones, para saber realmente cuánto pagamos los consumidores, se filtre y se vea, digamos, cuánto le facturaron a todos los exentos en IVA. Porque eso que exento en IVA es el gobierno que paga el total del IVA y que no le llega el total. Entonces yo ya cuando ahí pague menos, puedo tomar que ese dato no está. Bueno, y a la gente, digamos, vamos, ya le habló a AFIP, ahora hablemosle al consumidor, que somos todos consumidores. ¿Cómo sería el cambio de la metodología? El consumidor, lo que tenemos que poner, primero tenemos que saber si este esfuerzo, que queremos que este esfuerzo sea sin compartimento de estanco y de alguna especie, no sé si es muy, qué sé yo, muy grande pensar, pero tiene que haber un pacto y tiene que haber otro pacto social y ponerse de acuerdo. O sea, todos estamos conectados. En economía dicen que si alguien pierde, otro lo encuentra. Entonces, si nosotros como consumidores, que somos todos, los 50 millones, 40 millones, estamos pagando todo el IVA, nos den factura o no nos den factura, tenemos que hacer el esfuerzo de empezar a ser contribuyentes. Nos van a dar hoy existe virtualmente una billetera virtual, nos van a dar saldo de
de estos LECOF y podemos pagar. Cuando paguemos, pagamos el bien, el impuesto no lo pagamos. ¿Quién? AFIP no va a poder cobrar el impuesto. De todas formas, todas estas cosas técnicas, tanto en esta entrevista como en otros lugares, va a quedar el link de los trabajos. Para poder profundizar. Para poderlo, el que quiera saber esa caja negra, digamos, y discutir y aportar. Si todos los consumidores aportamos y decimos, nosotros ya hicimos el esfuerzo. Si con este esfuerzo, todo el dinero que estamos pagando, que se diluye en alguna parte de la economía, porque si nos dan factura, uno de los funcionarios de AFIP dijo que lo más difícil son las facturas apócrifas. ¿Qué es una factura apócrifa? Como en ese ejemplo de ese cañito, digamos, de agua que llega al edificio, es como que yo en ese caño de agua, alguien de un departamento hizo una pinchadurita y saca el agua y se lo lleva. Entonces, si yo pongo ese dinero, que se lo pongo, me meto en un papelito, y ese papelito representa un 50% de ganancia para ese que lo pone, porque tiene un 21% de IVA más ingresos brutos, que podemos hablar de ingresos brutos, que también se puede arreglar con esto, que lo estamos pagando, y impuesto a la ganancia, con el tema técnico que sea, puede ser un 30% más. Entonces, si alguien que pone el papelito y con este IVA al que le vende ese papelito, factura trucha, le paga, si yo ya le saco el dinero, estoy sacándole la parte financiera, que es lo que AFIP hoy dice que no puede solucionar, porque yo no le estoy dando el dinero. Entonces, me den factura, no me den factura, con eso se soluciona. Y como necesitamos también el control, y es difícil que cambiemos nosotros el hábito, ¿por qué? Porque el consumidor tenemos que hacer un esfuerzo y empezar a ser contribuyente. Hoy es una cosa rara. Quien pone el dinero no es el contribuyente, lo ponemos nosotros. El resto son contribuyentes. El comercio, débito fiscal, crédito fiscal. Entonces, tenemos que pasar a ser contribuyentes y necesitamos un apoyo de alguien que nos diga, bueno, empiezan a pedir factura y pidiendo factura se arreglan ahí un montón de temas que, uno de ellos, por ejemplo, el tema ingresos brutos. Y el Estado, nosotros somos uno solo el consumidor, pero el Estado también tendría que ser uno solo y no haber compartimento de estanco. Si la factura es una sola, el consumidor es uno solo, que el Estado sea uno solo. Entonces, el Fisco Nacional AFIP, las provincias, en este caso API o y las municipalidades, tendrían que trabajar en forma conjunta. Y ahora, una vez que trabajemos en esa, también veamos en este nuevo pacto que lo que están pagando los comerciantes de impuestos a las ganancias es muy alto, porque hay una tablita que distorsiona. El IVA cuando empezó hace 50 años era el 13%, ahora está en el 21%. Más, por ahí también en el medio hay un tema de las provincias, que cuando estuvo Cavallo del 18 pasó al 21 y ese 3% no se coparticipa, habría temas para ver. Pero ingresos brutos estaba en el 2,5, está en el 4,5, 5. Está el impuesto. Bueno, entonces hay que barajar y decir, bueno, hagamos un esfuerzo, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero veamos qué está primero, y siempre está la frazada corta. Bueno, la verdad que muy interesante. También habla de la creación de una moneda nueva. Y bueno, LECOF, ese LECOF, que sería una moneda nueva, no sé si moneda nueva, un instrumento. Financieramente ese instrumento puede ser muy útil si todos entendemos, digamos, cuál es el esfuerzo. Si yo retiro dinero y de alguna forma lo actualizo, no pierdo valor con eso. A ver, yo con eso voy a pagar impuestos. Ahora, aquel que tiene capacidad de ahorro, que alguna vez compra un bien que se llama de uso durable, un auto, electrodoméstico, puedo ahorrar con eso, lo puedo transmitir. Y también es posible que si hay un acuerdo más grande, las empresas que hoy dejan de tener la carga administrativa del IVA, porque si no les digo, ¿qué tiene que hacer un exportador pagando IVA y después lo tiene que pedir que lo reintegren? Los gobiernos pagan IVA y el total que pagan después no llega. Para la provincia pasa algo parecido. Los que son proveedores del Estado le cargan ingresos brutos y le paga y después no sé si llega. Bueno, ¿qué tiene que hacer alguien que quiere empezar a invertir en una pyme? Entonces empiezo a comprar, si quiero levantar un galpón, compro un ladrillo, compro cemento, empiezo a pagar IVA y luego, bueno, todo eso que es rebuscado, si los consumidores hacemos el esfuerzo, le estamos sacando esa carga. Volviendo al LECOF,
Si las empresas dicen, bueno, apostemos que en algún momento vamos a crecer, y bueno, es probable llegar a un acuerdo que las empresas dicen, bueno, mañana con el PBI más grande voy a pagar más impuestos a las ganancias, podemos hacer un esfuerzo, si hay un acuerdo, adelantamos el dinero ahora, compramos los LECOF, sacamos dinero, los pesos. Si sacamos los pesos y entre ese, que sería en el ejemplo el administrador del consorcio, por ejemplo, dicen, bueno, pongámonos de acuerdo todo que hoy es el agua, o nos ponemos de acuerdo todo que bajamos la inflación, ganamos todo. Entonces, eso puede ser un instrumento para colaborar, para decir, yo pongo el impuesto ahora, total me lo actualizan, no pierdo, cuando esto crezca, lo voy a usar, lo puedo transmitir. Por eso, toda esta cosa técnica lo dejo en el archivo para que la gente consulte. Sí, consulte. Lo que le pido a todos los consumidores que quieran transmitir es decir, nosotros ya hicimos lo fue. Pero ¿quiénes son nosotros? En el rol de consumidores. Ese mismo consumidor va a ser el presidente que salga, el legislador, el empresario que tendrá que ver cómo administra, pero los consumidores, ustedes mírenlo a diario, cuando van a comprar algo, en el precio, no es más barato porque te den factura, no te den factura. Y si AFI está diciendo que todo ese dinero que estamos poniendo no llega, bueno, nosotros como consumidores lo estamos poniendo. Si ese dinero que estamos poniendo en 2 años y medio arregla el problema de las LELIC, o arreglaría el problema del fondo, o va, como todas las relaciones, nada es eso solo, pero es una cosita más que puede ayudar. Bueno, la verdad que me parece interesante, queda esto grabado para que esta propuesta, ahora vamos a tener nuevo presidente, así que seguramente designarán un ministro de Economía y para la gente también de la provincia, que los que tengan intervención en esto puedan... Esto es importante que un ciudadano tenga una idea, una propuesta para mejorar las cosas, para que ese dinero, como usted ejemplificó con el tema de los caños, no se pierda y que llegue a la comunidad y que esa comunidad con ese dinero se pueda repartir mejor y más igualitario. Pero tenemos que de alguna forma participar. Hoy participar sería en las redes, somos los consumidores que cuando vean esta propuesta, que lo van a ver en la radio, que yo lo puedo subir a algunos canales, compartir, aportar y decir, somos 20, 30 millones, 40 millones que ya estamos haciendo el esfuerzo. Bueno, es una frazada corta, entonces, si esto que estamos poniendo se diluye por otras venas de la economía, bueno, vamos a ponernos de acuerdo que llegue acá, pero si llega acá, que nos arregle también, nos mejore, porque estamos hablando de impuestos, pero en definitiva, tantas veces que hemos hablado, venimos a este mundo, a este plano, a ser felices, y sea simple. Entonces, este dinero que nos arregla algunas cositas cotidianas. Sí. Y entonces tenemos fuerza, porque ya sería para otra charla ver, no quiero participar en política por esto, empezamos a ver, pero bueno, es una forma de participar. Ya no nos saquen más a los consumidores porque ya estamos haciendo el esfuerzo. Ahí nos hablan de redondear. Hemos dado los titulares, allá el amigo Seba Fabricius, agradecerle al Complejo 4 Vías de Pedro Rico por esta posibilidad de que un ciudadano pueda tirar una propuesta, que alguien pueda aportar cosas desde las redes y para que algún funcionario escuche también, y eso me parece fundamental. Bueno, me alegro, que ojalá que primero, antes que el funcionario, tenemos que tomar conciencia y todos exigir los consumidores que ya estamos haciendo el esfuerzo y pedirle al funcionario que sea, como si fuese en el ejemplo ese administrador de consorcio, que solucione. Y después, si ese administrador de consorcio no lo entiende, bueno, será otro, pero que quede esta estructura, que quede para mejorar. Bueno, ya para terminar, mire, me quedó claro también lo de los caños y del plomero, así que alguna consulta, tengo un problemita ahí en el tanque. No hay problema. Lo voy a llamar y también guarda, un estandapero impositivo. Lo veo ahí narrando historias. Va a ser el primero en el país, digamos, que va a ser un estandapero con temas tan duros y técnicos como la economía. Si usted me coachea y me guía por la actuación, puedo hacerlo. Impositivo. Bueno, sí, seguramente. Así que lo vamos a convocar para un próximo programa. Prepárese algún relato con humor. Tenemos otras cosas, otros títulos. Gracias a Pedro Rico y si nos invitan de nuevo, sí.
Seguramente. Gracias. Va a haber otra oportunidad. Bueno, y con ustedes nos encontramos el viernes que viene. Gracias, gracias, gracias. Gracias.